Atención amigos, que apareció el señor Juan Manuel Astorga a hablar sobre los cierres de campaña, que hubieron unos que fueron realmente pocos, como el de Belin Matei, versus el del señor Johannes Kaiser, y cómo afectar eso en las elecciones, a tan solo un día, amigos. Todavía lo asocian con la época de la dictadura y por lo tanto por eso es que no se canta. Yo creo que uno debería hacer como un ejercicio de un poco más de adultez, ¿no? Y asumir que, digamos, es parte del himno nacional. Bueno, hay que recordar que forma parte además de nuestro himno desde su creación, pero solo fue entonada de manera oficial durante el gobierno de Pinochet, sumada a la quinta estrofa que comienza con Puro Chile es tu cielo azulado y el coro. Qué ridículo estos tipos, tan desesperados. Tanto la gente de CAS como los de izquierda, amigos. No sé si vale la pena a esta altura seguir tratando de discutir sobre esto, pero cada quien canta el himno nacional como quiere. Digo, no se inventó en la dictadura, en el régimen militar, esa estrofa, pero bueno. Qué crack, este tipo es un crack, amigos. Astorga. Este tipo va de periodos, como que es muy crack, otras veces no es tan crack, no sé, pero bueno, eso. Que fue entonada con fervor por los simpatizantes de Johannes Kaiser, que llegaron hasta la Plaza de la Aviación, con la pista musical que incluye esta estrofa de fondo. Hay varios medios de comunicación, ayer cuando leía artículos decían la polémica estrofa. Si es que la estrofa no es la polémica. Exacto. Lo único que tiene de polémico es que se utilizó oficialmente durante los años de Pinochet, pero la estrofa en sí mismo no tiene nada de polémico. Lo que pasa es que la interpretación que se le da por el contexto histórico puede ser polémico, pero la estrofa en sí mismo no. Entonces yo digo, a veces el lenguaje construye realidad y yo creo que ya estamos bastante adultos como para entender o saber. Ahora el himno nacional es de Pinochet. Pongo yo separar las cosas. Bien distinto, en cambio, es lo que ocurrió en uno de los actos de campaña de Janet Jara, que provocó bastante enojo ante los cánticos contra Carabineros que se escucharon en el cierre que la candidata efectuó en Maipú. Amigos, eso es lo que le va a ocurrir, digamos, en segunda vuelta a Janet Jara. Se sepultó sola. Amigos, o sea, hay muy baja aprobación la gente que odia a Carabineros. Ahora la gente ama a Carabineros, amigos. Pero Janet Jara acabó con toda su carrera después de esos cánticos. Y además lo avaló. Nos salta es Paco, fue la consigna que se escuchaba entre los presentes, ante lo cual Janet Jara, que se reía porque además el que nos salta es Matei, el que nos salta es Cast y todas esas cosas, y escuchamos varios otros cánticos también un poco ofensivos respecto de los otros candidatos, y Janet Jara se reía hasta que en un momento, aunque sin eliminar, digamos, la sonrisa, ella decía, les propongo lo siguiente, hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlo. Y que en el fondo esto es como en la familia, no nos llevamos... Hacerle cariño, en hacerle nanaya a los otros candidatos. Bien entre todos, no nos... fresca, mentirosa, haría una mentirosa, nadie te cree, amigos. ¿Quién le puede creer a Janet Jara? Si le va a hacer nanay no a los chilenos de bien, le hacen nanay a los delincuentes. Cambian todo, pero al final somos todos parientes, somos todos familiares. Bueno, la cosa es que, porque ella decía Chile es uno solo. La famosa frase de Elwin, que probablemente de una manera mucho más solemne, cuando él habló de civiles y militares en el discurso inaugural de su gobierno y que se escuchó una tremenda pifiadera, Elwin hace callar al público de una manera gloriosamente notable y dice, sí señores, civiles y militares, Chile es uno solo. Y la pifiadera pasa a un gran y cerrado aplauso. Bueno, de todas formas, Janet Jara fue muy... Lo único positivo de Elwin. Y que bueno, también trajo inversión y todas esas cosas, pero lo único positivo. Ayer, desde la bancada de diputados de la UDI, exigieron que se disculpara con Carabineros, la cuestionaron por no haber llamado a detener el canto. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, decía que es una pena que después de todo lo que han sufrido los chilenos, la inseguridad en el país, tengamos a la candidata con un público que grita el que nos salta es Paco. Nosotros nos sentimos orgullosos de Carabineros. Cuando seamos mayoría parlamentaria, le vamos a dar un respaldo como el que nunca han tenido. Y así tuvimos varias otras declaraciones. Diego Chalper de Renovación Nacional, que dijo que la situación es extremadamente grave, pero más grave todavía es que ella no los haya parado en seco. Andrés Joanet de Amarillos por Chile, muy decidor que en el acto de cierre de campaña de Janet Jara se haya escuchado cánticos contra Carabineros porque su base de apoyo está conformada por quienes durante el estallido social querían terminar con una institución que es muy valorada por la ciudadanía, como lo es Carabinero. Además, está bien de modé, déjeme decirle, el que nos salta es Paco, a esta altura. O sea, ya pasó más. Nunca debió haber estado de moda, partamos por ahí, ¿no? Pero cuesta mucho entender
Es como el tontito que repite sin mucho sentido, ¿no? Porque ahí están todos, pues. El que nos salta es Paco, pero cuando le entran a robar, los primeros que llaman son a Carabineros. Tal cual. El primero que llaman a los carabineros. Ah, no, llamen a los pacos, llamen a los pacos. Y digamos que probablemente la reacción de la candidata debió haber sido un poco más instantánea, a pesar de que habrá que reconocer que de todas formas hubo una reacción por parte de ella, y probablemente también hay que decir que a lo mejor ella porque cuando uno mira el video, a lo mejor no entiende todo lo que se estaba gritando. No entiende nada. Amigos, está ahí, estaba presente, ya sabe mejor que nadie lo que estaban diciendo ahí. Y probablemente lo asoció más a cuestionamientos a los candidatos que a Carabineros propiamente tal. Lo que ocurrió ayer es que al final hicieron llamados a que la campaña... Este tipo como que hace pensar de que la señora Jara está sorda, como que no escuchaba. Como que no escuchaba, amigos. Cuando uno está, digamos, dando un discurso, uno sabe perfectamente lo que están diciendo la gente. Desarrolle sin descalificaciones. Habrá que decir que en todo caso la preocupación hoy día en el comando de Janet Jara no está en la polémica por el cierre de campaña, porque probablemente eso va a pasar bastante, digamos, se va a diluir bastante rápido. Lo que en cambio no se está diluyendo rápido es el debate que hay en torno a cuánto respaldo podría obtener Janet Jara el día domingo. Cero. Oye, usted, yo, todos... El profe, así, el profe Arte y Meo, que tienen literalmente 0% según CAEM. Sabemos, y lo que decían las encuestas que se publicaban antes de la veda de las encuestas, y se le ha llegado una que otra por ahí que se supone que teóricamente no se pueden hacer, pero que igual a uno se la comparten por WhatsApp, y si no las ha encontrado las puede buscar en Twitter, en X, y ahí nomás lo dejo. Es que Janet Jara pasa a segunda vuelta, y de hecho es la candidata que va a pasar con la mayor cantidad de votos a segunda vuelta. Ya. Nadie obtiene, por supuesto, ni por lejos la posibilidad de ganar en primera vuelta con un 50% más un voto, a lo menos, para poder obtener... Amigo, ¿qué está hablando? Imposible. Este es de David en Narnia. Imposible que gane. del triunfo en la primera vuelta. Janet Jara pasa a segunda vuelta, eso bastante claro. Lo que no está del todo claro es quién va a competir con ella en el balotaje del 14 de diciembre. Pero pasa a segunda vuelta. La pregunta es ¿con qué porcentaje? Y se ha instalado, porque muchos analistas han dicho que si ella pasa a segunda vuelta con cerca del 85%, tiene alguna posibilidad de obtener el triunfo en segunda vuelta. Pero haz las matemáticas, señora Astorga, no dan las matemáticas. Porque si imaginemos tiene 35%, bueno, ¿y quién más la apoya? Imaginemos Meo y Artés, ya, pero esos Meo y Artés tienen así como mucho 2%, así suman 2, 4%. Y listo, tenéis 39%, va a base 100. Y después tenéis el resto de candidatos que, amigos, se van a cuadrar todos. Parisi, Matei, quizás no todos, pero la mayoría. Kaiser, Kast, todos se van a cuadrar contra el que pase contra Janet Jara. Está más claro, amigos, la segunda vuelta. El que gane la primaria, o sea, la primera vuelta, la primaria derecha, va a ser el próximo presidente, amigos, no tengan duda. Al menos queda mucho mejor aspectada. En cambio, si pasa con cerca del 28, 29 o 30%, en realidad no es un tan buen resultado. Pasado el 30%, buen resultado, menos del 30% no es un buen resultado para ella y sería la confirmación de que no va a lograr ganar en la presidencial. De cara al diseño de segunda vuelta, en el comando presidencial de Janet Jara, empezaron a definir lo que debería ser el porcentaje de respaldo. Darío Quiroga, el principal estratega de la campaña, que es un sociólogo independiente, que ha tenido un rol más bien mediático, que empezó a verse en estos últimos días, él ya ha empezado a proyectar lo que aquí debería ocurrir. Y proyectan que Janet Jara, no sé si lo hacen para bajar las expectativas, que también suele ocurrir, ¿no? Bajan la expectativa y después, por supuesto, saca más porcentaje del que dijeron que iba a obtener, y para ellos es como una gran victoria, que Janet Jara va a tener un 28% de los votos. Quiroga, el Marx. Se parece a Marx ese tipo, ¿eh? Inferior al 30% que se contempló en un principio dentro del centro de operaciones que tiene el comando de Janet Jara, que está ahí en la calle Londres, donde se hablaba incluso en algún momento de un 35%. Darío Quiroga ha tratado de aplicar paño frío. Él ha dicho que no cree que haya ningún candidato que supere el 30%, que eso no va a pasar, como hay voto obligatorio, primera vez en la presidencial, por lo tanto... Darío Quiroga descubrió América. A ver, vamos a terminar otra vez. Pudiera ser que ninguna encuesta esté llegando a poder proyectar lo que ocurra, y por lo tanto ellos piensan que Janet Jara podría tener un 28 o 29%. Bueno, yo tiendo a pensar que aquí es más bien una lógica comunicacional de instalar un número. Bueno, amigos,
Puede ser, ahí da lo mismo. Porque en segunda vuelta Jara no va a ganar. Amigos, Jara no va a ganar la presidencia de Chile, como quieren hacer pensar algunos seguidores de Kast y algunos seguidores de la izquierda extrema. Porque claro, meten miedo de que Kaiser no tiene opciones contra Jan Jara. ¿Qué están hablando, por favor? ¿Cómo que no tiene opciones? Tiene todas las de ganar. Quizás tiene un poquito menos opciones que considerando que pase Kast, por ejemplo. Por ejemplo, si la prueba otra, y yo hice el mismo comentario ayer. Si pasa Kast, allí, o sea, con un, qué sé yo, tiene una probabilidad de un 90% contra Jan Jara. Y la Jara, evidentemente, 1 menos P, es decir, 10%. Bueno, si Kast pasa contra Jara, imaginemos tiene un 90% de probabilidad de victoria, imaginemos, que puede ser perfectamente. Bueno, bueno, si pasa Kast, bueno, si pasa, bueno, si pasa, bueno, si pasa Kast contra Jara, imaginemos que Kast tiene un 90% de probabilidad de victoria, que puede ser perfectamente, y la señora Janet Jara, 100 menos 90, tendría 10% de probabilidad de victoria. Bueno, si pasa Kaiser contra Jara, amigos, yo prefiero mucho. Imaginemos llega a tener 85% de probabilidad, 80% de probabilidad versus un 20% de Yanel Jara, amigos. Igual tiene todas las de ganar, señor Kaiser. Y yo prefiero mucho más un escenario donde pase Kaiser, que tiene, por así decirlo, un 10, un 5% o 15% menos de probabilidad de victoria que Kast contra Yanel Jara, que el señor Kast versus Yanel Jara. Porque Jara no va a ganar, amigos. Ténganlo claro. Porque nos vamos a cuadrar absolutamente todos. Otra, puede ser el mismo comentario que hice en el video pasado. Amigos, pregúntenle incluso a la gente de Chileamos por quiénes van a votar si pasa Matei, Kast o Kaiser contra Daniel Jara. La mayoría les va a decir que va a votar no por el comunismo. Alguno que otro va a decir que sí. Y otro también te va a decir que anula, como Matías Walker, creo que se llama. Martín Walker. No sé cómo se llama, pero el que apareció en CNN la otra vez o en la radio y dijo que iba a votar nulo. Incluso Janet Jara está en el delirio ese tipo. Pero es uno de varios. Recordemos que la elección en segunda vuelta se gana con el 50+1, no se gana con el 62% de los votos. O el 100%, no sé. Pero bueno, eso. Queda claro, amigos, que el miedo que están metiendo la gente de los seguidores de Kast están en el delirio, porque aún así Kaiser tiene todas las de ganar. ¿Queda claro, no? Bueno, hay mucha gente que me ve y sigue a Kast. Agradecido que me sigan, pero bueno. No digo que se suscriban ni nada, pero no metan mentira en el sentido de que o sea, Kaiser no va a ganar contra Jan Jara, que tiene todas las de ganar si pasa Kaiser. De hecho, hay un comentario muy bueno que vi en otra red social. No voy a llamar, no voy a nombrar la otra red social. Todos sabemos que vale, es Twitter. Bueno, en el fondo que uno decía, oye, si pasa Kast, no tiene el misma habilidad de debate que el señor Kaiser, tal cual. Yo prefiero un tipo que debata bien y que me asegure el triunfo versus Kast que no sabe debatir, amigos. A mí me generan muchas dudas con Kast porque no sabe responder el hombre. El hombre no responde. Hasta el día de hoy no sé cómo hacer el recorte de 6.000 millones de dólares. Se lo preguntaron 80.000 trillones de veces y hasta el día de hoy no sé cómo lo hace. Qué bueno, amigos. Esa es la gigantesca diferencia, amigos. Entre Kast y Kaiser. Amigos, recuerden suscribirse y dejar su like para ser unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.